Buenas tardes a todos. Vamos a hacer el repaso de nuestra clase de esta mañana, la cultura Chibcha y Nazca. ¿Ok? Vamos a comenzar con la cultura Chibcha. Quizás no ha sido muy escuchada, pero esta es una cultura que se ha desarrollado en la zona central, ¿ok? En las cercanías de Bogotá y Tunja, que tuvo sus orígenes en el siglo VI antes de Cristo y se desarrolló hasta el siglo XVI, en los que sus habitantes fueron sometidos por los españoles. Los chibchas constituían y constituyen aún una sociedad de agricultores y ceramistas, de manera de organización política. Tenían una unidad cultural compacta y disciplinada que mantuvo su identidad, de modo que aportaron mucho de sus rasgos al pueblo colombiano. Quiere decir que los rasgos de esta cultura chibcha han sido reflejadas todavía en el pueblo colombiano hoy en día. ¿Okay? Los españoles cuando los encontraron los llamaban los musquias, ¿okay? Y hoy en día se sigue estudiando aún esta cultura y eso contribuye para entender la identidad del colombiano. ¿Qué más? Características. Hacían trabajos de cerámicas, alfarerías, textilerías y especialmente para ellos, por ejemplo, tenía mucha importancia lo que eran los mantos y tejidos, ya que para todos los acontecimientos de la vida te regalaban mantos, absolutamente para todos. Todo lo que se hacía era con mantos, ¿ok? Y utilizaron también colorantes de origen mineral o especie de barro a base de tinta de colores. La orfebrería fue perfeccionada con variadas y complejas técnicas metalúrgicas, como el trabajo en tumbaga y la fundición de cera perdida, ¿no? Y tenían los trabajos también con formas humanas y de animales, que hacían tanto en las cerámicas, en la orfebrería, o incluso también en los mantos que ellos realizaban. La diversidad de estos adornos, especialmente los adornos de oro, eran para los caciques y los señores principales, ¿no? No cualquiera podía tener esto, sino solamente las personas más relevantes. ¿Qué más tenemos acá? Tenían centros dedicados al trabajo de las cerámicas, alfarerías, así como textilería de gran significado. La industria del tejido tenía para los indios, no, esto ya estamos leyendo, ¿qué hago? Perdón. En el momento de la llegada de los españoles, los chibchas en 1536 tenían 500,000 habitantes, ¿ok? Pero luego de los enfrentamientos que tuvieron con los españoles en el año 1538 fueron divididos y finalmente sometidos, ¿ok? En el cual en ese momento llega a ocurrir el derrumbamiento de las estructuras políticas y sociales de los chibchas. En el siglo VIII, la lengua de este pueblo perdió su carácter unitario y fue sustituida por el español. Algunos dialectos locales sobrevivieron, sin embargo, en las zonas montañosas. Quiere decir que el dialecto original chibcha se extinguió porque fue reemplazado por el español. Yéndonos ahora sí, la cultura nazca. La cultura nazca es lo que es la posterior a la cultura paracas y su capital era Cahuache. Se desarrolló en el año 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. ¿Ok? Y se desarrolló justo sobre la misma región cercana, incluso misma en sí, de la cultura paracas. Y lo que hacían, ¿qué hacían ellos? Cultivaban maíz, yuca, calabaza, frijol y algodón. Los nazcas produjeron una serie de hermosas cerámicas policromadas, figuras de animales, hombres, plantas y tenían conocimiento de geografía y meteorología. ¿Okay? Construyeron los numerosos geoglifos, que son las famosas líneas de Nazca, enormes figuras que solo se pueden ver del aire. Y también los acueductos subterráneos para el riego también de los cultivos que ellos tenían. Se destacaron en la elaboración de finísimos mantos con diferentes técnicas y una complejidad de diseños. Utilizaban algodón, lana y camelillos, ¿no? Y también por ejemplo, tenían diferentes maneras para poder teñir las telas. Miren, los acueductos de Nazca. Tenemos acá, miren, todos los acueductos que hacían. ¿Qué más tenemos? Los mantos de Nazca, con las figuras antropomorfas también. ¿Qué más tenemos? Las líneas de Nazca, el mono, colibrí, miren, la araña, miren, todas las líneas que se han encontrado, una gran cantidad de líneas, muchas líneas, ¿no? Incluso yo me acuerdo cuando pude estudiar esto de pequeño, pues no habían tipo esta, por ejemplo, no había esta línea, no había ballena, no había perro, ahora han encontrado más personas y todo, porque han continuado explorando estos lugares hasta encontrar nuevas líneas también.
¿Ok? Y tenemos acá las cabezas trofeo. ¿Qué eran las cabezas trofeo? Era una costumbre que ellos tenían de tener cabezas, por ejemplo, que puede ser de un combatiente que había caído, las tomaban y le sacaban el cerebro por la base. Colocaban esa soga en la cabeza para colgar y eso lo que les daba de ser un aparente prestigio, poder y autoridad. En la actualidad se han hallado cabezas momificadas de mujeres y niños, posiblemente utilizadas como ofrenda a los dioses. Las características que presentan estas cabezas trofeo son los labios cerrados y juntados mediante espina de cactus, además de una soga que sale de un orificio en la parte superior del cráneo para poder ser transportadas. ¿Ya? Y las actividades, hacer la lectura sobre las cabezas trofeo y responder las siguientes preguntas. Y nuestra tarea del mes es realizar un álbum de las líneas de Nazca, utilizando nuestra creatividad. ¿Ok? Eso es todo. Nos vemos para una clase completa. Tienen que estudiar en el Colegio Adventista Santa Cruz. No se olviden. Chao, chao.